Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Ignacio Taboada, yo soy el gerente de la línea Neurociencias para Latinoamérica de Megalabs y es un placer para mí volver a estar en contacto con ustedes, en este caso para compartir los highlights del Congreso Internacional de la Enfermedad de Parkinson y Movimientos Anormales que se llevó a cabo a fines del mes de agosto en Copenhague, Dinamarca. Como ustedes saben, Megalabs es un laboratorio de capitales alemanes, pero con alma latina. Somos una de las empresas multilatinas de la industria farmacéutica más importantes y tenemos un doble compromiso. Por un lado, aportar medicamentos de altísima calidad, innovadores, que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias y darles alternativas terapéuticas a los médicos para el día a día de su consulta. Y por el otro lado también aportar formación médica de altísima calidad. Y es por eso que para mí es un placer hoy presentarles este webinar de un congreso súper importante de la especialidad que dura varios días y que de la mano de dos de los más importantes especialistas en Parkinson de Latinoamérica, como son la doctora Emilia Gatto y el doctor Ernesto Cornejo Balse, vamos a lograr tener un resumen de ese congreso tan extenso y bueno, casi que van a sentir que estuvieron en el mismo. Así que muchísimas gracias por estar. Les quiero presentar a nuestros speakers de hoy. La doctora Emilia Gatto es médica neuróloga, es directora asociada de la carrera de médico especialista en neurología de la Universidad de Buenos Aires. Además, es jefa de área de enfermedad de Parkinson y movimientos anormales de INEVA y es jefa del grupo de estudio de enfermedades raras y trastornos del movimiento justamente de esta asociación que organizó el Congreso, que es la International Parkinson and Movement Disorder Society. El doctor Ernesto Cornejo Balse es médico neurólogo también, es docente titular de la residencia de neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es expresidente de la Asociación de Ciencias Neurológicas del Salvador, es miembro del International Parkinson and Movement Disorders, de la Sociedad Panamericana o de la sección de la Sociedad Panamericana del Comité de Educación. Así que, bueno, un lujo poder contar con ellos, la doctora Emilia Gatto desde Argentina, el doctor Cornejo Balse desde El Salvador, así que tenemos representantes desde Centroamérica y del extremo sur del continente. Así que sí les quiero contar un poco la dinámica del webinar. Comenzará la doctora Gatto a disertar, luego el doctor Cornejo Balse, y ustedes ya pueden ir enviando sus preguntas ahí en la sección de Questions and Answers. Así que luego de la disertación de los doctores, que durará aproximadamente una hora, tendremos un espacio para las preguntas que nos quieran mandar. Este webinar va a ser grabado y luego les será compartido por los representantes de Megalabs de sus países. Así que bueno, gracias nuevamente, disfruten del webinar y adelante, Emilia. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, muchísimas gracias al Laboratorio Megalabs y es un placer, particularmente a vos, Ignacio, y es un placer compartir esta jornada con el profesor Cornejo Balse. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con esta maratón de información que surge del International Congress de la Movement Disorder Society. Les voy a aclarar que no tengo conflictos de interés y que en principio vamos a hacer un pasaje global sobre distintos aspectos de los trastornos del movimiento. Y una de las cosas que quería empezar es fundamentalmente planteándonos esto, o sea, ¿cuál es la seguridad diagnóstica que tenemos cuando decimos que un paciente tiene una enfermedad de Parkinson? Y esto es interesante porque en la medida que surjan tratamientos o terapias basadas en lo que se llama medicina de precisión, la certeza diagnóstica debe incrementarse. Y de hecho este primer trabajo lo que muestra es que en las etapas tempranas
el diagnóstico clínico realizado por un neurólogo general tiene una seguridad diagnóstica que está alrededor del 84,3%. Cuando este diagnóstico es realizado por un experto, esa sensibilidad y especificidad se eleva hasta casi un 91,5%. Y que si nos basamos en los criterios clínicos establecidos por la Movement Disorder Society, la sensibilidad es del 68% y de la especificidad es del 98,4%. ¿Esto qué nos dice? Que por ahora, el diagnóstico sigue siendo, o el diagnóstico más aproximado, sigue siendo aquel que está en manos de un especialista y de un experto en el manejo de los trastornos del movimiento. Bien, pasamos a la siguiente. No lo puedo manejar desde aquí, Nacho. No sé si vos podrás... Ahí, la anterior, por favor. Bueno, otra de las cosas... pasamos a la siguiente. Otra de las cosas que han surgido es que, así como en la enfermedad de Alzheimer se han propuesto estadios biológicos de la enfermedad, también se están planteando estadios biológicos de la enfermedad de Parkinson. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, el primer estadio biológico sería el que le corresponde a un individuo que tiene una mutación de alfa-sinucleína, que es portador de una variante patogénica de alfa-sinucleína, pero que al momento inicial no presenta ningún biomarcador que indique que el proceso neurodegenerativo se ha iniciado. Otro estadio siguiente sería aquel en que ese mismo portador de la variante ya presente algún marcador biológico que esté señalando que el proceso neurodegenerativo se ha iniciado, y así sucesivamente. Vamos a la siguiente. Otra de las cosas que han sido muy importantes es que en los últimos años se ha incrementado, o hay una tendencia a que se incremente la prevalencia de la enfermedad de Parkinson. ¿Y esto por qué es? Porque lo diagnosticamos mejor, porque tenemos más herramientas para el diagnóstico. En parte sí, pero en parte, fíjense qué interesante, y sobre todo se ha visto un incremento de la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en países donde hay desarrollo agrícola ganadero. Fundamentalmente, digamos, ¿esto qué lleva a pensar? Ustedes saben que puede haber factores ambientales que pueden ser modificables y que pueden favorecer el desarrollo de enfermedad de Parkinson. Entre esos factores ambientales, el uso de pesticidas aparece como un real marcador de riesgo de desarrollar enfermedades. Y en este sentido hay una correlación clarísima entre el aumento de la prevalencia de enfermedad de Parkinson y el incremento del uso de pesticidas en determinados países. Por ejemplo, entre el año 1990 y el año 2016, el porcentaje de crecimiento en el en el rango de prevalencia de enfermedad de Parkinson en China fue de 116%, y el porcentaje de uso de pesticidas se incrementó un 129%. Contrariamente, los países europeos muestran una tendencia a una menor prevalencia de enfermedad en este mismo rango de tiempo, y también una reducción significativa en el uso de pesticidas. Por lo tanto, esto aparece como algo muy importante en la agenda de prevención y de aquellos factores modificables que tenemos respecto de la enfermedad de Parkinson. El siguiente diapositivo lo que nos muestra es que hemos aprendido que la enfermedad de Parkinson, entre un 5 y un 10% de los casos, presentan o pueden ser atribuibles a una mutación genética causal. ¿Y esto por qué es importante conocer cuáles son esas mutaciones?
porque estas mutaciones, las que se han considerado como causales o patogénicas, por ejemplo, con un patrón de herencia autosómica dominante, como es la mutación del ARC2 o de BPS35 o de alfa-sinucleína, a través de esto nosotros podemos establecer cuál va a ser el fenotipo que desarrolle el paciente, establecer su pronóstico, establecer su respuesta terapéutica. Evidentemente, también esto va a abrir la puerta a, conociendo la función del gen mutado o la variante genética que de la que este individuo es portador, entender mejor los mecanismos fisiopatogénicos de la enfermedad y, por lo tanto, buscar nuevos blancos terapéuticos. El siguiente slide lo que nos muestra es que, sin embargo, no todo radica en los genes exclusivamente, o sea, en esa información que nosotros tenemos en el ADN nuclear, sino que también van a haber otros factores que llamamos factores epigenéticos, que se vinculan al grado de metilación del ADN. Cuando el ADN está muy metilado, este se abre y de esa manera permite que se transcriba la información contenida en los genes. Entonces, evidentemente, estos cambios epigenéticos también van a contribuir a dar o a modificar la expresión de un mismo gen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos al ejemplo práctico. Yo tengo una mutación de GBA1, mi hermana tiene una mutación de GBA1, pero si el grado de metilación de nuestro ADN es diferente, es muy probable que tengamos una expresión fenotípica de la enfermedad diferente. En el siguiente slide, lo que queremos ver es justamente eso. Fíjense ustedes que en la mayoría de los estudios genéticos nunca se incluían en general poblaciones latinoamericanas o poblaciones africanas. Las poblaciones latinoamericanas ahora ya se encuentran representadas en estos estudios de genotipificación a través del proyecto LARGE-PD que lidera el doctor Ignacio Mata. Y este año se ha hecho un estudio de WAS, o sea, de genotipificación en población africana. Y lo interesante es que ellos se han encontrado en estos estudios poblacionales la presencia de una variante del gen vinculado a la glucocerebrosidasa, o sea, GBA1, y lo interesante es que todos sabemos que mutaciones en el gen de GBA1 se vinculan o han sido atribuidas como causales, algunas de ellas y otros como factores de riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Pero las variantes que en general se describen están vinculadas o a deleciones o a traslocaciones a nivel del ADN. En este caso, lo que se vio es que esta variante no presenta ni deleción, ni traslocación, ni duplicación, sino que presenta una modificación en la expresión de los niveles de ARN, que es el mensajero que va a terminar produciendo la proteína normal. Entonces, fíjense que es muy interesante y además el hecho de que esta variante no ha sido identificada en otras poblaciones. Por lo tanto, si tendemos hacia una medicina de precisión, va a ser súper relevante poder tener representadas a todas las razas, a todas las etnias, justamente para poder enfocar en este sentido. En el siguiente slide, lo que vamos a ver, ¿podemos avanzar? A ver, bien, en el siguiente slide podemos ver algo que es sumamente interesante. Yo les comentaba, les decía en la práctica, que dos hermanos pueden tener
o ser portadores de una misma mutación, por ejemplo, del ARC2. ¿Sí? Una mutación en este gen que produce una forma autosómica dominante de enfermedad de Parkinson. Sin embargo, vamos a ver que esos dos individuos es muy probable que no tengan la misma manifestación fenotípica. ¿Qué quiere decir? Que no empiecen a la misma edad, o que unos tengan una forma más tremorígena, o sea, con predominio de temblor, y otro tenga un predominio digamos, mayor de disquinesias. ¿Esto por qué está dado? Más allá de la penetrancia del gen, porque aparece lo que se llama la resiliencia poligénica, es decir, una serie de genes que van a modular al gen causal de la enfermedad y por lo tanto van a conferir variaciones en cuanto a la expresión de la enfermedad. Un ejemplo de esto muy claro para que quede, digamos, bien representado es, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, que sabemos que hay un gen, una expansión del triplete que codifica la huntingtina. Hay algunos de estos genes resilientes que lo que hacen es retrasar hasta 15 años la manifestación o la expresión clínica de la enfermedad. En el siguiente slide, lo que vamos a ver, si podemos avanzar, esto es algo muy, muy interesante. Yo les comentaba un poco, digamos, en forma muy rápida, que en la enfermedad de Parkinson se trataba de establecer estadios biológicos, es decir, ver si aparece un biomarcador que me diga, bueno, el proceso neurodegenerativo se ha iniciado. Y en los últimos años ha aparecido una técnica que se llama, o una medición con técnica de Quick-TC, que nos permite medir la capacidad de siembra de la alfa-sinucleína. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad que la alfa-sinucleína mutada tiene de infectar o de propagarse a las células vecinas. Y esta técnica se ha hecho este año, ha aparecido un montón de publicaciones que demuestran que esta técnica es accesible, se puede determinar esta capacidad de siembra en el líquido, digamos, medir los niveles de siembra de alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo, pero también vamos a ver que se puede determinar en piel. Y fíjense lo interesante, la capacidad de siembra, es decir, la capacidad de que esta alfa-sinucleína mutada se extienda y vaya contaminando otras células, en los pacientes con formas esporádicas de Parkinson tiene una sensibilidad del 98.6% en aquellos pacientes con Parkinson esporádico que típicamente tienen un defecto olfatorio. Ahora bien, en aquellos pacientes que son portadores de una mutación LARC2, recuerden que la mutación LARC2 no tiene la típica acumulación del cuerpo de Lewy y la acumulación de alfa-sinucleína. En estos pacientes la sensibilidad baja significativamente y solo en aquellos que no tienen compromiso olfatorio y tienen una mutación del ARC2, esta sensibilidad baja al 67.5%. Pero en los pacientes en estadios prodrómicos, que solo tienen las manifestaciones premotoras, o sea, alteraciones de la conducta del sueño REM o alteraciones del olfato, la presencia de capacidad de siembra de la alfa-sinucleína tiene una fuerza diagnóstica como biomarcador que es cercano al 86%. En el siguiente slide lo que vamos a ver es que no solo podemos evaluar la capacidad de siembra, en la siguiente, ¿se podrá avanzar? Bien, gracias. No solo vamos a poder medir la capacidad de siembra, sino que además
con una nueva técnica que se llama de inmunoprecipitación, basada en tiempo real, de inversión Quaking Induced. Esta técnica nos permite diferenciar los filamentos de la alfa-sinucleína de modo tal que vamos a ver que hay filamentos muy diferentes cuando estemos frente a una enfermedad, digamos, con cuerpos de Levy, de aquellos cuadros que también sean alfa-sinucleinopatías como la atrofia de múltiples sistemas. Entonces, esto nos permite ya tempranamente y ya sea a través de biomarcadores séricos en líquido cefalorraquídeo o incluso en piel, no solo hablar del fenómeno neurodegenerativo, sino también hacer el diagnóstico diferenciar entre enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Levy y atrofia de múltiples sistemas. Pasamos al siguiente. En este caso vamos a hablar de atrofia multisistémica, y ustedes saben que en los últimos años se han planteado nuevos criterios diagnósticos para el diagnóstico de atrofia de múltiples sistemas. Y en estos criterios diagnósticos se ha hecho una revisión crítica de esos criterios. ¿Por qué? Porque en general se decía que la atrofia de múltiples sistemas no tenía antecedentes familiares. Contrariamente a eso, y luego de esta reevaluación crítica, se ha llegado a identificar que 11% de los individuos con atrofia de múltiples sistemas tienen antecedentes familiares. Por otro lado, se dice dentro de los criterios de exclusión que en general los pacientes con atrofia de múltiples sistemas no tienen deterioro cognitivo, o al menos un deterioro cognitivo severo. Sin embargo, debemos tener presente que más del 30% de los pacientes con atrofia de múltiples sistemas pueden tener alteraciones cognitivas. Y el otro punto que siempre se tomaba como un diagnóstico, digamos, como un elemento diferencial entre atrofia multisistémica y Parkinson, era el hecho de que en la atrofia de múltiples sistemas la respuesta a la levodopa era moderada o transitoria. Y hay un porcentaje de pacientes, tanto con la variante tipo C como la variante tipo P de atrofia de múltiples sistemas, que tienen un beneficio significativo a la levodopa. Pasamos al siguiente slide, y aquí lo que vemos es también la búsqueda de biomarcadores en enfermedades como la atrofia de múltiples sistemas. Y para ello se usan diferentes neurotrazadores con nuevos PET, y también se ha visto que en el caso de la atrofia de múltiples sistemas, con un estudio ecográfico, se puede observar la atrofia del nervio vago, que es mucho más marcada en los pacientes con atrofia de múltiples sistemas respecto de los pacientes con Parkinson. Pasamos al siguiente, y aquí lo que vemos es que eso que yo les mencionaba de la técnica de capacidad de siembra de la alfa-sinucleína, se podían tomar muestras para medir a nivel de piel. Y es interesante porque esta capacidad de siembra se modifica dependiendo de la zona cutánea que se examine. Por ejemplo, la región posterocervical, la región proximal de la cadera o la región distal de las piernas. Y dependiendo de dónde encontramos una mayor capacidad de siembra, vamos a ver que es diferente cuando se tiene en cuenta la atrofia de múltiples sistemas respecto de la enfermedad de Parkinson. Pasamos al siguiente. No, ¿fuiste para atrás? Ahí está. Ahí. No, la siguiente. Bien. Y aquí también, nuevamente, la búsqueda de biomarcadores. Esto es simplemente para que vean que se están investigando nuevos radiotrazadores y así como nuevos biomarcadores que permitan establecer la progresión y la severidad en los pacientes con atrofia de múltiples sistemas. Pasamos a la siguiente, y aquí lo que les quiero mostrar es
lo complejo que a veces es hacer un diagnóstico de enfermedad de Parkinson o de parkinsonismo vinculado a una atrofia de múltiples sistemas. En esta comunicación que se presentó en el Congreso, lo que hacen es presentar una extensísima familia de origen en Baviera que en los miembros de esta familia se daba un diagnóstico conjunto de confirmado neuropatológicamente. Algunos de esos miembros tenían las típicas características de la atrofia de múltiples sistemas y otros tenían las típicas características de la demencia por cuerpo de Lewy y otros tenían un cuadro parkinsoniano. En esta familia, hasta el presente, no se ha podido identificar exactamente un gen causal, pero fíjense que en la misma familia conviven distintas enfermedades neurodegenerativas, todas ellas vinculadas a la alfa-sinucleína. El siguiente slide lo que nos muestra es que en los últimos años, y un poco soportando esa crítica de los antecedentes familiares en las atrofias de múltiples sistemas, se ha visto que hay varios genes que han sido implicados en la mejor dicho, en la etiopatogenia de la atrofia de múltiples sistemas. Y así fundamentalmente se ha visto que la mutación de glucocerebrosidasa se vincula a un mayor riesgo de atrofia de múltiples sistemas y fundamentalmente las poblaciones orientales identificaron en la población japonesa mutaciones en la coenzima Q2. También se han identificado en algunas poblaciones caucásicas polimorfismos de alfa-sinucleína. No obstante eso, en el siguiente slide, lo que vamos a ver es que recientemente se han identificado dos mutaciones nuevas que implicarían un riesgo asociado a desarrollar atrofia de múltiples sistemas. Uno es una mutación o una variación con una herencia recesiva vinculado al gen KCTD7, que se vincula a epilepsia mioclónica y que actúa sobre la vía de activación de caspasas. Y otra mutación que se ha vinculado, otra variante que se ha vinculado con un riesgo elevado de desarrollar atrofia de múltiples sistemas, es una mutación asociada a un locus de riesgo de del GAB1, o sea, de la glucocerebrosidasa A1. Esto se ha encontrado tanto en población europea fundamentalmente. Y vamos al siguiente slide. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, que también se han identificado en otras poblaciones nuevos genes de susceptibilidad. Uno de esos genes es el vinculado a PLA2G4C, que también incrementa el riesgo de desarrollar atrofia de múltiples sistemas, y esta mutación de susceptibilidad no solo se ha identificado en población oriental, sino que también se ha identificado en población europea y población norteamericana. Pasamos al siguiente, y aquí lo que se ha hecho es, se ha tomado todos los ARN que se producen a partir digamos, del ADN de los pacientes con atrofia de múltiples sistemas tipo P, tipo C, y se los ha comparado con el conjunto de ARN, estos se llaman transcriptomas, producidos por individuos con enfermedad de Parkinson idiopática. Y aquí lo que se ha visto es que claramente hay una diferencia en los transcriptomas entre los pacientes con atrofia de múltiples sistemas con respecto de los pacientes con Parkinson, y también hay diferencias en lo que se refiere al desarrollo y la diferenciación. Pasamos a la siguiente. También lo que se está intentando hacer es una escala de validación de pronóstico y sobrevida de atrofia de múltiples sistemas.
Y aquí lo que se ha visto es que la edad, las caídas, las fallas autonómicas severas y las fallas urogenitales, como así también la pobre respuesta a la levodopa, van a ser predictores de una sobrevida acortada en los pacientes con AMS. Y desde el punto de vista terapéutico, algo interesante a mencionar es que los pacientes con atrofia de múltiples sistemas que tienen esta mutación que identificaron los orientales en la CoQ2 se beneficiarían con el tratamiento de ubiquinol. Creo que estamos excedidos en tiempo, así que lo que voy a hacer es simplemente mencionarles algunas cosas muy brevemente en los próximos 2 minutos. La primera es, respecto de las ataxias, tengan presente que ya hay aprobada una medicación para ataxia, la omaveloxona, que es de administración oral, que si bien ha sido, ya está en vías de aprobación, mejor dicho, está en vías de aprobación para administración oral y para el tratamiento específico de ataxia de Friedreich, también se la está ensayando en otras ataxias. Y lo interesante es que también, al igual que en la enfermedad de Parkinson y que en la atrofia de múltiples sistemas, se está tratando de identificar biomarcadores que permitan establecer cómo va progresando la enfermedad. Respecto de la enfermedad de Huntington, las novedades más importantes son aquellas referidas a que hoy por hoy la enfermedad de Huntington no es solo una enfermedad neurodegenerativa, sino que también es una enfermedad del neurodesarrollo, ya que se han puesto claramente en evidencias que el proceso neurodegenerativo se inicia ya cuando se forma la mórula, o sea, en las etapas de la gestación. Y respecto de tratamientos, bueno, tratamiento sintomático con valbenacina aparece como muy útil. Todavía, al menos en Argentina, nosotros no tenemos disponible la valbenacina y la ventaja es que no presenta el warning de depresión o suicidio que tiene la tetrabenazina o la deutetrabenazina. Y finalmente, desde el punto de vista de nuevas terapias, tenemos que hablar de lo que se llaman pequeñas moléculas y también de lo que se conoce como vías que van a las vías del pipenimab, que son anticuerpos que van a bloquear la transformación de astrocitos que pasan de un estado estático a un estado inflamatorio. Y finalmente, 2 palabras sobre temblor esencial. Siempre nos preguntamos qué hacemos o cuando tenemos un paciente con temblor esencial que no nos responde a nada. Más allá de las técnicas invasivas o más invasivas, el FUS, el IFUS y la utilización de estimulación cerebral profunda, de estimulación cerebral profunda, tengan presente que el oxibato de sodio aparece como una alternativa y que también se está estudiando drogas que actúen sobre canales de calcio que se encuentran presentes en las células de Purkinje a nivel del cerebelo. Y finalmente, respecto de Tourette, aparece un nuevo fármaco que es un antagonista D1 que aparentemente tendría un efecto beneficioso sobre los tics sin inducir los efectos adversos de los típicos neurolépticos. Bueno, sin más y haciendo un pasaje ultra recontra rápido, cedo el espacio y el tiempo al doctor Cornejo Balse y bueno, luego estaremos dispuestos para las preguntas. Muchas gracias, muy amables.
Creo que no estoy como... eh, no estoy como administrador, creo, no puedo compartir ahorita la pantalla. Sí, puede, Ernesto. Pero, ok, vamos. ¿Quieres que comparta yo, Ernesto, mientras? Ahorita Y ya voy voy, pasando. ya voy. Ahí va, Ya. perfecto. Excelente, ahí se ve perfecto. Muy bien. Listo, buenas tardes. Qué bueno tener una audiencia tan variada, muchos amigos ahí en pantalla. Excelente la oportunidad de compartir con la doctora Emilia Gato, que es una amiga nos ha colaborado en el crecimiento del Caribe y le tenemos una gran amistad. Gracias también a Laboratorios Omega Labs por la oportunidad. Honor a quien honor merece, esas son las instituciones que me han formado. Intereses no tengo para pues, de plática. La, lo académico pues ha sido criterio de cada uno de los profesores. Y, pues, es una actividad patrocinada por Omega Labs. Bueno, es un recorrido largo, pues hay algunas premisas a tomar en cuenta para esta charla que voy a hablar. Yo voy a hablar pues de los conocimientos de la a la aplicación clínica con respecto a las caídas en enfermedad de Parkinson. Y bueno, pues una premisa que tenemos que tomar en cuenta es que, pues ya Emilia hablaba algunas cosas de eso, pues vemos que tenemos muy poco tiempo los neurólogos para ver tantos pacientes poquitos en el mundo y en la región, ¿verdad? Y esta pues es una publicación que hicimos en Centroamérica para otra enfermedad, la hicimos en esclerosis múltiple, pero solo me interesa ver la parte esta de la densidad de neurólogos por 100.000 habitantes en la región. Y ustedes ven que en los distintos países de Centroamérica y el Caribe apenas tenemos una densidad de 0.3 a 2.7 neurólogos por cada habitantes, es decir, tenemos muy poquitos neurólogos para atender toda tiene un problema en el diagnóstico temprano, en aceptar en esa especificidad para el diagnóstico, ¿verdad? Se vuelve un reto. Entonces, eso es una premisa importante a tener en cuenta. Esto nos lleva también, pues esto es un póster que presenté en uno de los congresos anteriores, que pues se tarda mucho el diagnóstico de la enfermedad por un neurólogo, ¿verdad? Un neurólogo especialista en movimientos anormales y un neurólogo en general. En el país se tardaba 7.6 años para este entonces, ¿verdad? Lo cual llevaba a que los pacientes llegaban con escalas funcionales muy bajas, ¿verdad? Con progresión sintomática de la enfermedad y era más difícil, ¿verdad? El tratamiento inicial de estos pacientes. Vemos que la carga, ¿verdad? De un mes típico en la unidad de movimientos anormales en mi país, este es un pues resumen de los trastornos del movimiento que vemos y vemos cómo enfermedad de Parkinson ha ido aumentando pues en la consulta diaria. Vemos una gran cantidad de pacientes pues diariamente y mensualmente, lo cual pues nos dice que pues la prevalencia va aumentando como hablaba Emilia. Esas premisas es importante tenerlas en cuenta. Tenemos una amplia gama de tratamientos sintomáticos que disponemos pues en la región, en alguna medida unos países, otros en otros países, pero tenemos muchas herramientas terapéuticas, pero a pesar de eso, vemos que los pacientes nos siguen llegando pues un poco tarde cuando llegan a la consulta. Este es el primer trabajo que presentamos como grupo de trabajos centroamericano de movimientos anormales y vemos, ¿verdad?, que los pacientes se siguen tardando en el diagnóstico, nos siguen llegando muy deteriorados y a este póster era para ver
el grado de deterioro cognitivo que tenían los pacientes inicialmente al momento del diagnóstico en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, una encuesta de los países de Centroamérica mostró que cerca del 19% de los pacientes tenían un grado de deterioro cognitivo al momento del diagnóstico. Algo que tener en cuenta, porque esto nos dice que cuando vemos los pacientes que estamos atendiendo ahora, vemos que muchos de nuestros pacientes están en una etapa ya un poco intermedia, avanzada de la enfermedad. Yo, pues, en esta evolución de la enfermedad, en esta lámina, pues quiero que pongan atención en este círculo, donde vemos que después de 10 años del tratamiento que tenemos en nuestra consulta, vemos muchas complicaciones como el congelamiento de la marcha, marcha fascinante, asinesia de la marcha, inestabilidad y caídas que van menoscabando la calidad de vida de los pacientes. Bueno, luego de ver estas premisas, vemos que más allá de la medicación, también tenemos que buscar el tratamiento, pues, de no farmacológico de la enfermedad, que es importante. Y acá, pues, es el marco de donde yo empiezo a hablar un poquito de lo que vimos en el Congreso, de esta parte que fue una lectura importante, de la parte de las ciencias básicas, ¿verdad? Y era como los circuitos de control motor, ¿verdad? Pues a nivel del mesencéfalo y el tronco espinal, pueden llevar, ¿verdad? A tener implicaciones en el tratamiento de los trastornos del movimiento. Entonces, esta es una presentación del doctor Olequier, que pues nos habla un poquito de cómo se fue desarrollando la parte esta neuroanatómica, cómo fueron marcando estos circuitos, fueron haciendo una organización funcional de estos circuitos y cómo tienen una implicación en el control del movimiento. Bueno, primero, pues nos comentaba la presentación que el control del movimiento pues puede seguirse a través de una red motora ejecutiva que no es necesariamente solo responsabilidad de la corteza o de los núcleos de la base, sino que hay cierta autonomía de algunas vías y núcleos que están a nivel del mesencéfalo y el de tronco espinal. Entonces, esto es porque el movimiento va a ser la expresión de salida de todos los animales de este planeta. Y entonces, la locomoción se puede expresar en distintos contextos a medida que nos desenvolvemos. Es decir, los movimientos se pueden variar o alterar dependiendo del contexto. Si estamos caminando lentamente a una actividad, si estamos huyendo, ¿verdad? En una situación estresante, pues eso va a cambiar la interacción de estos circuitos. Y bueno, pues vemos que esta organización se puede entonces marcar, híjole, la presentación se ve bien, veo en mi pantalla, no la veo tan bien. Sí, se ve bien, doctor. Sí, ok, que tengo una barra acá que no sé si está interfiriendo. Bueno, listo. Entonces, vemos que se puede marcar en estos dos tipos de circuitos. Los circuitos ejecutivos espinales que van a llevar el ritmo y la coordinación de los movimientos, ¿verdad? Los circuitos, ¿verdad? Que están en interacción con los núcleos de la base, que tienen que ver con la coordinación, y los circuitos que tienen que ver también con la intercomunicación celular en los mamíferos. Entonces, esto nos lleva a que hay una organización funcional. ¿Por qué funcional? Porque esta red de circuitos que están distribuidas en los núcleos a nivel del mesencéfalo están diseminados, ¿verdad? Y no pueden marcarse, ¿verdad? En este momento con las técnicas que tengan, ya sea electrofisiológicas, de estimulación optocinética o con medicamentos, y diferenciarse exactamente unos de los otros. Por lo tanto, no hay un área anatómica precisa, sino que hay una interacción de estos circuitos. Y pueden, pues, dividirse en estos, como los tengo marcados acá, en los circuitos que se relacionan con la generación del ritmo, que están acá en el rojito, que son los que son los circuitos de alternancia. Los circuitos que regulan la contracción muscular de flexión y extensión, ¿verdad? Y pues los circuitos que llevan a la coordinación de los movimientos de derecha hacia izquierda.
estos circuitos de derecha a izquierda son importantes porque son las neuronas que tienen interacción en los dos lados del cuerpo, es decir, tienen interconexión más allá de la línea media y permiten pues la coordinación de los tres circuitos. Bien, entonces, ¿cómo pues hizo pues el doctor acá para marcar estos núcleos? Pues lo hizo a través de estimulación, ¿verdad? Utilizó estimulación eléctrica y química para tratar de diferenciar estos núcleos y logró diferenciar estos núcleos que se organizan en los núcleos cuneiformes y en el núcleo pedúnculo puntino temental. Pero, como vemos, la densidad de estos núcleos es mezclada, ¿verdad? No hay un área anatómica precisa. Los dos núcleos pues tienen una densidad de estas unidades funcionales. ¿Cómo lo lograron hacer? Bueno, lo lograron hacer haciendo estimulación optocinética, marcando cada uno de los núcleos, ya sea el cuneiforme o el músculo pedúnculo pontino. Entonces, al hacer estimulación en ratas de laboratorio directa a través hacia el núcleo cuneiforme, se estimuló a baja frecuencia y a alta frecuencia. A baja frecuencia de 5 a 10 Hz, la marcha que se obtuvo es una marcha alternante, ¿verdad? Una marcha lenta de inicio alternante y a mayor frecuencia, pues se logró obtener una marcha de velocidad galopante, rápida o de escape. Entonces, esto nos dice, ¿verdad?, que el núcleo es capaz de estimularse y obtener una marcha distinta, a distinta velocidad, dependiendo de la frecuencia de estimulación. Cuando la estimulación optocinética se hace hacia el núcleo tegmental pedúnculo pontino, vemos que independientemente de la frecuencia de estimulación, la velocidad que se va a obtener siempre va a ser una velocidad lenta. Es decir, que el núcleo pedúnculo pontino no cambia, ¿verdad?, la característica de la marcha independiente de la estimulación a la que se haga. Esto nos dice que la densidad de estas fibras, ya sea colinérgicas o GABAérgicas, va a ser distinta. Y bueno, pues, sin embargo, los dos núcleos van a participar en la señal de inicio y en la velocidad. Lo que sucede es que la respuesta va a ser distinta dependiendo de la densidad de fibras que tenga. Bien, acá vemos en esta gráfica cómo, ¿verdad? Al hacer estudios de inactivación de conducta, es decir, al tratar de estimular las fibras de distinta forma, se pueden obtener marchas de conducta distinta. Ya habíamos comentado, para el músculo pedúnculo pontino la actividad va a ser lenta y para el núcleo cuneiforme, pues la actividad va a ser una actividad locomotora rápida o de escape. Bueno, ahora bien, esto es con respecto al inicio de la actividad. Estos núcleos pueden ofrecer distintos inicios de actividad, pero puede haber también señales, ¿verdad?, ascendentes que estimulen estas áreas. Y bueno, pues al hacer el análisis de estímulo de las conductas, la distinta estimulación, se obtuvo, ¿verdad?, que en el núcleo pedúnculo pontino hay interacción de muchas áreas del cerebro, del tallo, de la corteza, de los núcleos de la base y otras áreas, ¿verdad? Reciben información que puede originar cambios en la marcha que se origina. Sin embargo, el núcleo cuneiforme recibe señales, ¿verdad?, que están involucradas básicamente en la velocidad rápida de la marcha para hacer una marcha de escape. Entonces, es distinta de la forma de marcha que van a ejecutarse dependiendo de cuál grupo de fibras se va a estimular. Bien, ahora, otra parte importante de la marcha es, hay un inicio de la marcha, hay cierta autonomía en los núcleos del mesencéfalo, pero también para el cese de la marcha, basta con que cese esa señal de inicio o hay alguna actividad de señal. Entonces también, pues, buscaron estimular algunos otros núcleos a nivel de la formación reticular en las células del núcleo trigeminal
y pues lograron marcar algunas células específicas. Esto pues es un trabajo pues excepcional, ya que estas neuronas de tipo B2A expresan algunos factores específicos y estas neuronas proyectan hacia el cordón espinal a través de proyecciones glutamatérgicas, y estas proyecciones glutamatérgicas son algunas señales de estimulación que llaman células excitatorias B2A de parada, y son las que pueden originar la parada de la marcha súbita, ¿verdad? Una vez se está avanzando. Es decir, que sí puede haber una señal de inhibición de la marcha, ¿verdad? Cuando se excitan algunas células en estos grupos celulares. ¿Cómo sucede esto? Bueno, primero pues se prepara una rata de laboratorio, ¿verdad? Se hace una estimulación, ¿verdad? Optocinética bilateral, y esta estimulación optocinética bilateral va a producir, ¿verdad? Una inhibición súbita de la marcha, de tal forma que la rata adopte una postura como que se agachara, ¿verdad? Como que encogiera sus patas una vez empieza a andar, ¿verdad? Esto pues indica que al estimular estas áreas y al estimular estas neuronas se puede obtener una parálisis de la marcha una vez andando. Y esto tiene implicaciones clínicas importantes en muchas enfermedades neurológicas, en este caso en la enfermedad de Parkinson. Bien, otra vez, creo que me adelanté. Sí, a ver. Entonces, esta señal excitatoria que se origina en este tipo de células es convertida, ¿verdad? A nivel del el cordón espinal más abajo, en una acción de inhibición de las neuronas motoras. Y así es como se controla esta parada súbita de la marcha al andar. Sin embargo, ¿verdad? Trataron de demostrar esto un poco más, y lo que hicieron fue destruir, ¿verdad? Estas células de inhibición para ver qué sucedía en las células de laboratorio. Y al pasar los días y tratar de destruir esas células, se veía, ¿verdad?, que el control inhibitorio al avance desaparecía. Es decir, la rata en el laboratorio no era capaz de detenerse frente a los distintos obstáculos como cuando están funcionando el sistema perfectamente. De tal forma, pues esto pues nos dice que las lesiones, ¿verdad?, a nivel del mesencéfalo, pues puede tener alguna implicación, o al estimular algunas áreas del mesencéfalo también puede tener alguna efectividad en mejorar, ¿verdad?, la marcha. Bueno, luego, pues ahora paso tratando de enlazar esta parte de las ciencias básicas a qué es lo nuevo, ¿verdad?, que hemos visto en este congreso, ¿verdad? Y en este congreso también, pues, hubo un trabajo muy importante relacionado a la prevención de las caídas en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Pues se extrajo un poco de algunos lineamientos, ¿verdad? Y algunos desafíos de estos lineamientos extraídos pues, de este trabajo a nivel global que recién se ha publicado. Y bueno, pues el extracto de esto, pues, nos dice que, vamos a ver, que la mayoría de personas que viven con enfermedad de Parkinson durante el curso de la enfermedad van a tener progresión de la enfermedad, y bueno, pues esto nos va a llevar a que el estado de su salud va a ir cambiando. Va a haber más riesgo, ¿verdad?, de afectar su calidad de vida, debido a que va a haber más temor al caminar, ¿verdad?, y directamente relacionada a las lesiones por las caídas. Por lo tanto, debemos de tratar de hacer algo, ¿verdad?, para cambiar esa evolución, ¿verdad? Bueno, las caídas en enfermedad de Parkinson ocurre en cerca del doble de lo que ocurre en las personas que no tienen enfermedad de Parkinson. Es decir, más frecuente que haya caída en las pacientes con Parkinson, y en el 50% de estos pacientes son caídas recurrentes. Es decir, son pacientes que se caen con alguna frecuencia durante las actividades de su vida diaria. Por lo tanto, va a tener una disminución en la restricción en su actividad física, que va a llevar a una menor movilidad,
y esto va a llevar a un montón de complicaciones, ¿verdad? Pérdida de masa muscular, incremento del balance, limitaciones para la interacción social, que va a tener afección, va a tener también implicación pues en la autoestima y van a aparecer otros fenómenos psicopatológicos y también va a llevar a una disminución de la autonomía. Esto pues lleva a que el paciente vaya empeorando funcionalmente con su enfermedad. Bueno, y entonces, ¿por qué es necesario hacer programas de prevención de caídas? Bueno, pues la complejidad entre los síntomas motores y los síntomas no motores nos lleva, ¿verdad?, a tener que hacer algo, ¿verdad? Los pacientes, ¿verdad?, que tienen, síntomas relacionados a los síntomas motores de la enfermedad van a tener una progresión que va a alterar el balance, van a tener un enlentecimiento y dificultad para el giro, inestabilidad postural, como lo veíamos, ¿verdad?, en la parte esta de la ciencia básica, ¿verdad? La alteración de estos circuitos de locomoción van a llevar que disminuya la actividad motora, vayan apareciendo más alteraciones de la postura de la marcha y que no responden al tratamiento farmacológico. Por lo tanto, debemos de buscar una alternativa de estimular estas áreas. También el déficit atencional, el deterioro cognitivo y los cambios neuroconductuales van a tener un efecto, ¿verdad?, en empeorar la función de estos pacientes. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que se asocian más a las caídas, ¿verdad? Y bueno, podemos ver que tenemos acá que los pacientes que tienen síntomas no motores, como la enfermedad de Parkinson, como ortostatismo, miedo a caer, deterioro cognitivo, tienen un mayor riesgo de tener caídas también. Y los pacientes también con síntomas motores, ¿verdad? Es decir, cuando progresa la enfermedad, también van a tener una mayor inestabilidad postural y debilidad del tronco inferior. Ambos pacientes van a tener mayor riesgo de caídas. Y bueno, pues vemos, ¿verdad?, que para tratar de mejorar la marcha en estos pacientes, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, si las caídas están asociadas, ¿verdad?, a los fenómenos de congelamiento, los factores de riesgo propios, ¿verdad?, para las caídas y las intervenciones que podemos hacer para mejorar las caídas en estos pacientes, que pueden ser de tipo unimodal, de tipo multidominio, de tipo multimodal o intervención farmacológica y de barreras. De estas son las estrategias que podemos hacer. El trabajo de este grupo, pues, se encargó de hacer una revisión de metaanálisis a nivel de Cochrane para ver cuáles eran estas intervenciones más efectivas para mejorar. Y entonces vemos acá en esta parte que las medidas unimodales, ¿verdad?, son muy inferiores a las medidas multimodales para mejorar, ¿verdad?, el pronóstico de caídas en estos pacientes. Por lo tanto, hay que tratar de buscar, ¿verdad?, medidas más asociadas. Pero antes de eso, ¿verdad?, debemos de decir que deben de haber algunos predictores clínicos para determinar cuáles pacientes van a tener más riesgo de caídas para decidir el tipo de medidas. Entonces, hay predictores clínicos que pueden estar asociados a los fenómenos de congelamiento. Estos son pacientes que presentan frecuentemente más festinación, alucinaciones, más fenómenos de ansiedad y de depresión, ¿verdad? Y que estos se relacionan más a las caídas. Pero vemos que cerca del 61% de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a presentar estas características, pero también hay una cantidad de pacientes que no van a estar asociados a los fenómenos de congelamiento, y estos están relacionados más a factores de progresión de la enfermedad, como debilidad de los miembros inferiores, mayor bradicimencia, mayor síntomas axiales, que no responden ya mucho a las dosis altas de levodopa, ¿verdad? Y que van teniendo también cambios cognitivos. Entonces, los dos grupos, ¿verdad?, pues van a tener mayor riesgo de caídas y debemos de tomarlos en cuenta. Para poder organizar cuáles nos van a responder mejor, debemos de tener algunos marcadores, ¿verdad? Y podemos usar algunas escalas clínicas como la sugerida por Almeida, que nos habla que los pacientes que tienen parálisis de la marcha, ¿verdad?, pues van a tener más dificultades para el control de su centro de gravedad. Estos pacientes tienen caídas frecuentes en los 12 meses previos y tienen un enlentecimiento marcado de la marcha. Estos pacientes con estas características son pacientes
que van a tener caídas recurrentes, ¿verdad?, dentro de la evolución subsecuente de su enfermedad. Entonces, una vez haber definido estos pacientes que tienen riesgos, ¿verdad?, que tienen características específicas, podemos decidir cuáles medidas de intervención pueden ser más efectivas, ¿verdad? En esta gráfica, pues vemos una división de las terapias, evaluando las terapias farmacológicas y de tratamiento convencional, y vemos, ¿verdad?, que los pacientes que son, ¿verdad?, beneficiarios de intervenciones multimodales y que tienen pues estas dinámicas o estas estrategias que se dan consistentemente durante un tiempo y no aisladamente, van a disminuir la proporción de caídas en cerca de un 35%. Es decir, el uso de medidas multimodales en un plan estructurado, ¿verdad?, van a disminuir la proporción de las caídas en estos pacientes, lo cual es importante porque son medidas farmacológicas que nos van a ayudar a mejorar, ¿verdad?, estos circuitos de locomoción que no tiene que ver con medicación. Más adelante, pues nos habla de que estas medidas incluyen, pues, ejercicios supervisados que pueden incluir, ¿verdad?, algunas estrategias como ejercicios de Tai Chi combinados, ¿verdad?, con ejercicios para mejorar las barreras en casa, ¿verdad? Y la combinación de estas medidas van a llevar a un mejor desempeño de los pacientes con respecto a las caídas. Bien, también pues algunas estrategias combinadas para tratar de mejorar la parálisis de la marcha en estos pacientes y mejorar el riesgo de caídas, incluye la rehabilitación cognitiva, el entrenamiento de doble tarea y otras actividades como educación para evitar obstáculos y adecuación del ambiente. La combinación de todas estas cosas pues nos va a llevar a disminuir un poco más el riesgo de caída en los pacientes en sus actividades de la vida diaria. Bien, también pues en el estudio pues nos hablaba que al usar la tecnología, ¿verdad?, con entrenamiento, ¿verdad?, a través de pantallas virtuales, ¿verdad?, y seguimiento y también disminuir el riesgo con arnés, puede ayudar a estos pacientes. Sin embargo, pues el acceso a estas tecnologías pues es un poco limitante de la enfermedad en nuestros lugares. En Centroamérica no tenemos todavía esto, ¿verdad? Pero el efecto del entrenamiento, pues en ejercicios estándar en cinta y entrenamiento para disminuir obstáculos, pues nos puede ayudar a disminuir esto a los 6 meses, hasta 6 meses después, ¿verdad?, de terminar los ejercicios de entrenamiento. Bueno, en esta pues lámina pues resumimos un poquito cómo la evidencia, ¿verdad?, de tener estas terapias combinadas, ¿verdad?, de ejercicios, de tai chi, de entrenamiento de obstáculos, de vigilar obstáculos en casa e incluso, ¿verdad?, uno de estos metaanálisis nos dice que las clases de baile, ¿verdad?, en este caso las clases de baile irlandés, pues cuando se da, ¿verdad?, sostenidamente en el tiempo, en una forma estructurada, va a disminuir la cantidad de caídas en una forma importante en estos pacientes. Por lo tanto, son cosas que podemos tomar en cuenta pues en nuestras latitudes. También algunos medicamentos han mostrado algún efecto, ¿verdad?, en este abordaje de multidominio y multimodal que pueden incorporarse para mejorar a estos pacientes. Bueno, ya ahora, pues en la parte final, solo pues mostrarles un poco de la experiencia, la poca experiencia que tenemos nosotros en El Salvador, de cómo pues hemos organizado esta parte y hemos tratado de hacer un programa estructurado, ¿verdad?, de atención, ¿verdad?, de pacientes en clases 3 veces a la semana, durante un seguimiento de 4 meses, ¿verdad?, involucrando, ¿verdad?, una combinación de ejercicios de entrenamiento de Tai Chi, unos ejercicios de rehabilitación cognitiva y algunos ejercicios de actividad física aeróbicos adecuados para los pacientes de Parkinson que se dieron en estos pacientes. Y pues aquí es como lo hicimos prácticamente en el seguimiento, lo hicimos en forma presencial,
también lo hicimos en forma virtual en algún momento durante la pandemia, con instructores certificados, ¿verdad? Para el Tai Chi. También utilizamos los neuropsicólogos de la unidad, utilizamos también una instructor de aeróbicos, y pues acá trabajando en los grupos logramos que estos pacientes, ¿verdad? Pues mejoraran. Lo hicimos buscando evidencia con los números. Vemos acá cómo se desempeñaron los pacientes durante el taller. Vimos que muchos pacientes tenían pues algún grado de deterioro cognitivo al inicio pues de la intervención. Hubo mejoría, ¿verdad? En el desempeño en escala de Moca en todos los pacientes. Vemos también que cuando hablamos, los pacientes en cuanto a su calidad de vida también mejoraron en forma importante durante la intervención. Vimos que la movilidad en general también tuvo una significancia estadística importante, la cognición mejoró también, ¿verdad? Y pues la situación de cómo se sentía el paciente también mejoró. Entonces son medidas que podemos hacer y pues trabajando en equipo, ¿verdad? No lo podemos hacer solo los neurólogos, sino que necesitamos pues de un equipo de trabajo multidisciplinario para lograr hacerlo. Entonces, ese es pues el mensaje que les tengo. A nivel centroamericano hemos tratado de ir mejorando, ¿verdad? Con nuestras limitaciones. Esta es parte de cómo hemos ido aumentando el trabajo de los grupos de trabajo a nivel centroamericano. Y bueno, pues para este año que viene vamos a hacer una filial de la MDS, ¿verdad? Y pues los invitamos al quinto Congreso Panamericano de Movimientos Anormales, que va a ser en Cartagena, y pues las asociaciones están abiertas para todos. Ya vimos que somos muy poquitos neurólogos en la región, no es la realidad, es en toda Latinoamérica igual, ¿verdad? Pues sí, pues los invitamos a que nos acompañen en estas actividades en la MDS. Bueno, eso es lo que les tenía preparado y pues espero haberles no confundido y ayudar un poco. Bueno, muchísimas gracias, Emilia, muchísimas gracias, Ernesto. La verdad que los mejores comentarios estamos recibiendo acá desde el chat. La gente está súper enganchada y tenemos una concurrencia espectacular en número y en calidad de profesionales que nos acompañan. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero en honor al tiempo voy a hacer algún resumen. Leo la primera del doctor Jaime Eskenazi, a quien tuve el placer de conocerlo hace poquito en mi viaje a Perú. Le mando un abrazo, Jaime. Él les pregunta qué opinan de las alteraciones autonómicas, especialmente la hipotensión arterial como factor de riesgo en las caídas. Sí. Hola, ¿para quién era la pregunta? Para el que quiera, el que la quiera responder. Emilia o Ernesto, Pues, adelante. sí, presenté una lámina, ¿verdad? Donde pues se evaluaba, ¿verdad? El riesgo de caída de los pacientes que tienen parálisis de la marcha y los que no tienen, ¿verdad? En ambos grupos, ¿verdad? Va a haber pues una situación que va a aumentar el riesgo, ¿verdad? Y los fenómenos, los síntomas no motores, ¿verdad? Como la difusión autonómica es uno de esos factores de riesgo importantes a tomar en cuenta. Y pues una de las escalas de autocuestionario planteadas por la doctora Almeida, incorpora esto como un factor de riesgo también que puede llevar a aumentar el riesgo de las caídas, y son pacientes que se van a beneficiar de utilizar este tipo de abordaje multimodal en forma temprana para tratar de disminuir el riesgo de caídas. Gracias, Ernesto. Aquí voy a resumir, hay varias preguntas por ejemplo, el doctor Joel González, el doctor Miguel Sosa y la doctora María Alesí, que preguntan cuál es el nuevo tratamiento para Tourette, que disminuye los tics. Sí, en realidad la droga que se encuentra en ensayo es un antagonista de los receptores de 1 que se llama Ecopipam. Es una droga que se encuentra ya en fase 3 del ensayo y se ha probado en individuos jóvenes y adolescentes, y lo que se vio es que tiene una reducción significativa de la severidad e intensidad de los tics,
sin aportar los efectos adversos que clásicamente se pueden vincular al uso de otros neurolépticos. Buenísimo. Aquí el doctor Pereira felicita y agradece por la excelente disertación y pregunta acerca de, en relación a la enfermedad de Parkinson monogénica, si hay información sobre genes más comunes que se identifican en Latinoamérica. Bueno, justamente, gracias por la pregunta, doctor. Es realmente muy importante este punto porque en Latinoamérica no había representación hace un par de años. Desde hace unos 5 o 6 años, el grupo de LARGPD, que representa a todos los individuos o neurólogos de Latinoamérica, y por supuesto están invitados todos a sumarse a este proyecto que está dentro de otro proyecto global que se llama GP2. Pueden consultarlo en los links, LARGPD. A través de eso se ha podido identificar que las variantes de alfa-sinucleína juegan un rol muy importante en la población latina. No obstante eso, es importante mencionar que hay mucha diversidad y también hay que ver un poco el tema de la ancestría, donde se mezcla en algunos países como Chile, Argentina, Uruguay, una fuerte ancestría europea con una baja ancestría africana. Pero bueno, las mutaciones con alfa-sinucleína o las variantes de alfa-sinucleína parecen realmente relevantes para la población latina. Gracias, Emilia. Bueno, vamos con dos más en honor al tiempo, pero hay infinitas preguntas aquí. Aquí la doctora Benavides nos saluda desde Chile y pregunta acerca de la experiencia de estimulación magnética transcranial, en tics. Bien, está mencionado. Personalmente, mi experiencia personal es muy reducida en tics. Solamente con estimulación magnética transcraniana yo recuerdo en este momento 2 pacientes. A nivel global es una de las indicaciones cuando se quiere obviar el paso de, hoy por hoy también se hace DBS en formas severas, pero bueno, es una alternativa válida. Gracias, Emilia. Bueno, y la última, también el doctor Adrián Colzón felicita por la excelente presentación y pregunta si investigan y abordan los trastornos del sueño en pacientes con enfermedad de Parkinson. Sí, no sé, Ernesto, si querés contestarla vos o la contesto Sí. yo. Claro que sí, ¿verdad? Como Emilia lo mencionó al principio en sus primeras láminas, ¿verdad? Los marcadores, ¿verdad? Preclínicos son importantes tenerlos en cuenta porque nos pueden llevar en algún momento a diferenciar estos pacientes que van a tener una progresión o alguna mejor de tratamiento. Entonces, los marcadores, ¿verdad? Preclínicos son importantes y los trastornos del sueño son una parte importante, ¿verdad? De esos marcadores que podemos estudiar antes de que aparezcan los síntomas motores, ¿verdad? Entonces sí, debe de buscarse, debe de estudiar y en la medida de lo posible, pues tratar de hacer una interacción con los marcadores biológicos, como lo mencionó Emilia temprano en su presentación. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. La verdad que un honor que nos acompañen médicos de más de 18 países de Latinoamérica, todos juntos. Sabemos que es complicado un día de semana, también con la diferencia horaria, ya son las 10:20 en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, bueno, unas horas más temprano en Centroamérica. Pero bueno, un honor contar con ustedes, les agradecemos mucho la presencia. Van a poder tener el video de la disertación, que se los va a poder alcanzar el representante Megalabs amigo de cada región. Y bueno, nos encontramos próximamente en una nueva edición de los webinars de highlights de los principales congresos de la especialidad auspiciados por Megalabs. Que tengan una linda noche. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Megalabs. Somos bienestar.